Mi nombre es Emiliano y crecí en San Cristóbal de las Barrancas, un pequeño pueblo en el corazón de México, rodeado de montañas y envuelto en un silencio que de noche se volvía casi aterrador. Ese lugar tenía algo especial, un aire pesado, como si las historias que se contaban sobre sus calles cobraran vida cuando caía el sol. Mi casa tampoco era un refugio. Desde que tengo memoria, mis padres discutían todo el tiempo. A veces eran gritos, a veces insultos y otras golpes. Yo era hijo único y aunque siempre quise intervenir, mi madre me decía: no te metas, Emiliano, esto es entre nosotros. Esa impotencia me quemaba por dentro, pero nunca desobedecí. Mi escape eran las largas caminatas nocturnas. En San Cristóbal, caminar por la noche era como entrar en otro mundo. Las calles estaban vacías y la luz de las farolas era tan tenue que apenas lograba abrirse paso entre las sombras. A veces, el viento traía consigo sonidos que te hacían dudar de si realmente estabas solo. Pero yo nunca tuve miedo. Hasta esa noche. Era medianoche. Lo sabía porque el silencio era total. Caminaba por la calle principal, escuchando el eco de mis propios pasos, cuando lo sentí, una presencia. Al principio lo ignoré, quizás era un perro o alguien más que había salido tarde. Pero entonces escuché pasos, no los míos, sino otros, que venían detrás de mí. Giré la cabeza y lo vi. A unos 20 metros, bajo la luz parpadeante de una farola, estaba un niño. Era pequeño, delgado y vestía ropa vieja, como si hubiera salido de otra época. Pero lo que más llamó mi atención fue su sonrisa. Era amplia, demasiado amplia, y sus dientes parecían más grandes de lo normal, especialmente los del medio. ¿Estás bien? ¿Te perdiste?, le pregunté. No respondió. Solo se quedó ahí, mirándome y sonriendo. Sentí un escalofrío, pero lo ignoré. Seguí caminando, pensando que era solo un niño raro. Sin embargo, los pasos continuaron. Volteé de nuevo y me di cuenta de que estaba más cerca, a unos 10 metros. Lo extraño era que no lo había escuchado correr. Algo no estaba bien. Fue entonces cuando recordé las historias del pueblo. Decían que por las noches aparecía un espectro al que llamaban el espectro de la sonrisa. Según las leyendas, nunca debías mirarlo demasiado ni devolverle la sonrisa. Sentí que mi pecho se apretaba. ¿Podía ser verdad? Intenté tranquilizarme. Es solo un niño, me repetí en la cabeza, aunque no podía evitar sentir que algo estaba terriblemente mal. Aceleré el paso y él hizo lo mismo. Ya no podía ignorarlo. Cuando volteé otra vez, estaba a solo 5 metros de mí, todavía con esa sonrisa que ahora parecía más una burla. Me detuve, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a romperse. El niño también se detuvo. Me miró con esos ojos oscuros y vacíos, y su sonrisa se ensanchó aún más. Entonces habló. Su voz era aguda, casi como un chillido, y me preguntó: ¿por qué tienes miedo? ¿No quieres jugar conmigo? Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Giré sobre mis talones y corrí. No miré hacia atrás, pero podía escuchar sus pasos siguiéndome. Eran rápidos, mucho más rápidos de lo que cualquier niño podría correr. En un momento de puro pánico, solté una carcajada nerviosa. Apenas lo hice, sentí como si el aire a mi alrededor se volviera más pesado. Volteé la cabeza y casi me caí del susto. Ya no era un niño. La figura que me perseguía había cambiado. Ahora era alta, muy alta, y su cuerpo estaba cubierto por una especie de sombra negra que se movía como si estuviera viva. Su rostro no era humano. En lugar de una cara, tenía una superficie lisa y blanca, como de porcelana. Corrí más rápido de lo que creía posible, pero no importaba. Lo escuchaba cada vez más cerca.
Sentí algo rozar mi pierna, como unas garras, y caí al suelo, raspándome las manos y las rodillas. Antes de que pudiera levantarme, aquella cosa estaba encima de mí. Sus dedos largos y afilados se cerraron alrededor de mi brazo y su rostro, o lo que fuera, se inclinó hacia el mío. No tenía ojos, pero sentía su mirada atravesándome. «Te dije que no corrieras», susurró con esa voz aguda que ahora parecía estar en todas partes. El dolor en mi brazo era insoportable. Sentía las garras de aquella cosa hundiéndose en mi piel, como si estuvieran hechas de metal ardiente. Quise gritar, pero el miedo me había robado la voz. Era como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. De repente, la criatura levantó su otra mano y vi cómo de sus dedos salían unas uñas largas, torcidas, como cuchillos oxidados. Sabía que iba a terminar ahí. Cerré los ojos, esperando el golpe final, pero algo extraño pasó. Un ruido rompió el silencio de la noche. Era un sonido lejano, como el eco de campanas. Abrí los ojos y vi que la criatura se había detenido. Giró la cabeza hacia un lado como si estuviera escuchando algo que no entendía. Las campanas seguían sonando y con cada repique el aire parecía hacerse más liviano. Fue entonces cuando noté algo que no había visto antes. En la distancia, varias luces se encendían. Eran las casas del pueblo. Mis gritos habían despertado a los vecinos. Aquella cosa me soltó y retrocedió un paso. Parecía confundida, incluso molesta. Antes de que pudiera reaccionar, se desvaneció frente a mis ojos, como si fuera humo negro arrastrado por el viento. Caí de espaldas al suelo, con el cuerpo temblando y el corazón latiendo tan rápido que pensé que se me iba a salir del pecho. Apenas podía respirar, pero sabía que tenía que moverme. Como pude, me arrastré hacia la luz de las casas. Cuando llegué a la calle principal, varias personas ya estaban afuera. Me miraban con preocupación, pero también con miedo. «¿Qué pasó, Emiliano?», me preguntaron una y otra vez. No podía responderles. Todo mi cuerpo estaba cubierto de sudor y mi camisa empapada de sangre. Mi madre llegó corriendo, seguida de mi padre. Por primera vez en años, vi preocupación genuina en sus ojos. Mi madre me abrazó y empezó a llorar, mientras mi padre intentaba explicarles a los vecinos que alguien me había atacado. Nadie parecía creerlo del todo. Esa noche, me llevaron a casa y limpiaron mis heridas. Yo no dije nada. Sabía que aunque les contara la verdad, no iban a entenderlo. Lo único que me repetía a mí mismo era que esa cosa no había desaparecido. Solo se había ido por ahora. Pasaron días antes de que pudiera salir de casa. Mis padres estaban tan asustados que apenas me dejaban moverme. Algo extraño ocurrió entre ellos. Después de años de discusiones y peleas, parecían haber encontrado una especie de tregua. Ya no había gritos en la casa ni reproches, pero en lugar de sentirme aliviado, solo podía pensar en lo que había visto esa noche. El pueblo estaba lleno de rumores. Algunos decían que había sido un ladrón, otros que me había inventado todo para llamar la atención. Solo don Roberto, el hombre más viejo del pueblo, parecía saber la verdad. Un día, mientras estaba sentado frente a mi casa, don Roberto se acercó con su bastón de madera. Me miró con esos ojos cansados pero sabios y me dijo: «Sé lo que viste, muchacho. Ese espectro no se va tan fácil, te tiene marcado». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «¿Qué quiere decir con eso?», le pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. «Esa cosa se alimenta del miedo», explicó. «No se va a detener hasta que termine lo que empezó. Pero hay algo que puedes hacer». Mi corazón latía con fuerza. «¿Qué?», insistí. Don Roberto suspiró. «En la sierra vive un hombre, un curandero. Dicen que tiene poder sobre estas cosas, pero tienes que tener cuidado.
No todos regresan de ahí. Esa noche, mientras intentaba dormir, pensé en las palabras de don Roberto. Sabía que lo que me decía era cierto. Desde el ataque sentía una presencia constante. Cada sombra en mi cuarto, cada crujido en la casa, parecía estar lleno de esa misma oscuridad que había visto aquella noche. Tomé una decisión. Al día siguiente, iría a buscar al curandero. No importaba lo que me costara, tenía que librarme de esa cosa antes de que regresara por mí. A la mañana siguiente, me despedí de mis padres diciendo que iba a casa de un amigo. No podía decirles la verdad. Si lo hacía, intentarían detenerme. Y sabía que esta era una decisión que debía tomar solo. Con una mochila ligera al hombro, empecé a subir por los senderos que llevaban a la sierra. El camino era empinado y estaba rodeado de árboles que parecían murmurar entre sí cuando el viento pasaba entre sus hojas. Todo estaba cubierto por una bruma espesa que hacía que la luz del sol pareciera más débil de lo normal. No veía a nadie, y eso hacía que cada paso se sintiera más pesado. Tras varias horas de caminata, llegué a una pequeña cabaña de madera. Estaba cubierta de símbolos tallados que no reconocía, y afuera colgaban amuletos hechos con huesos y plumas. El aire se sentía diferente allí, más denso, como si algo invisible me estuviera observando. Golpeé la puerta con los nudillos temblorosos, y después de unos segundos, un hombre mayor abrió. Era delgado, con la piel curtida por el sol y unos ojos que parecían ver más allá de lo que estaba frente a ellos. Sin decir nada, me hizo un gesto para que entrara. El interior de la cabaña estaba lleno de velas encendidas y un altar cubierto de objetos extraños. Frascos con líquidos de colores, raíces secas y figuras talladas en madera. El hombre se sentó frente a mí y después de un largo silencio dijo: «Ya sé por qué estás aquí». «¿Puede ayudarme?», pregunté con un hilo de voz. El hombre asintió. «Lo que te persigue no es solo un espíritu, es una entidad antigua, una que se alimenta del miedo y la culpa. Has sido marcado, y eso significa que está conectado a ti, pero hay una forma de romper el vínculo». «¿Qué tengo que hacer?», le pregunté, sintiendo cómo el corazón me latía con fuerza. El curandero tomó un recipiente de barro y lo llenó con un líquido oscuro. Luego encendió un incienso y comenzó a murmurar palabras en un idioma que no entendía. «El ritual no será fácil. Verás cosas que no son reales, pero no debes reaccionar. Pase lo que pase, no le tengas miedo. Esa es su fuerza, y si lo permites, te consumirá». Me senté frente al altar, rodeado de velas que parpadeaban con cada ráfaga de aire. El curandero comenzó a cantar en ese idioma extraño, mientras el humo del incienso llenaba la habitación. Al principio no sentí nada, solo un leve mareo por el olor, pero entonces el aire cambió. La cabaña se oscureció, como si alguien hubiera apagado el sol. El fuego de las velas se volvió rojo y las paredes parecían moverse. Sentí un frío que calaba los huesos y de repente lo escuché. Esos pasos familiares que me habían perseguido aquella noche. No quería voltear, pero algo en mí me obligaba a hacerlo. Al girar la cabeza, lo vi. La figura alta y sin rostro estaba ahí, parada en la esquina de la cabaña. Esta vez no había nada que la contuviera. Su presencia llenaba la habitación, haciéndome sentir como si estuviera encogiendo. «Recuerda, no tengas miedo», me dijo el curandero, aunque su voz parecía lejana. La criatura comenzó a avanzar hacia mí. Podía sentir cómo el suelo temblaba con cada paso, y mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que iba a estallar. Cerré los ojos, intentando concentrarme en las palabras del curandero, pero el miedo era demasiado. La criatura se detuvo frente a mí y sentí su aliento frío en mi cara. Abrió una boca que no debería haber estado ahí, mostrando unos dientes enormes y torcidos, y soltó un grito
que hizo que las velas se apagaran. En ese momento, supe que si reaccionaba, no saldría vivo de ahí. Apreté los puños y me quedé inmóvil, aunque todo en mi interior me gritaba que corriera. El curandero continuaba cantando, y el aire se llenó de un brillo extraño. La criatura se retorció, como si algo la estuviera quemando desde adentro. Con un último grito desgarrador, desapareció en una nube de humo negro. Cuando todo terminó, me sentí vacío, como si algo hubiera sido arrancado de mí. El curandero me miró con seriedad y dijo: «Lo has hecho bien, pero esto no significa que esté terminado. El espectro nunca desaparece por completo, solo has roto su conexión contigo». Regresé al pueblo sintiéndome más ligero, pero no completamente libre. Aunque sabía que había sobrevivido, las palabras del curandero seguían resonando en mi cabeza. Esa cosa todavía estaba ahí, en algún lugar, esperando su próxima oportunidad. Mis padres me recibieron con lágrimas en los ojos. Por primera vez, mi padre me abrazó y me dijo: «Pensé que te había perdido, hijo». Aunque no les conté todo lo que había pasado, entendieron que algo había cambiado en mí. Los días pasaron y poco a poco el pueblo volvió a la normalidad. Pero yo no podía olvidar. Cada vez que el viento soplaba fuerte por las noches, sentía como si algo estuviera observándome desde la oscuridad. Una noche, mientras estaba en mi cuarto, escuché esos pasos otra vez, pero esta vez no volví la cabeza. Sabía que, mientras no le diera poder al miedo, estaría a salvo. Esta es mi historia. Si alguna vez visitas un pueblo como San Cristóbal, recuerda, hay cosas que no pertenecen a este mundo, y si te cruzas con ellas, nunca, jamás les des una sonrisa. En aquellos días vivía en el pueblo de Huejotzingo, un lugar tranquilo rodeado de montañas y envuelto en leyendas que mis abuelos solían contar mientras nos reuníamos al calor de un café de olla. Yo era un joven despreocupado, como cualquier otro de mi edad, y me juntaba seguido con mis amigos Pedro, Andrés y Javier. Éramos inseparables, siempre buscando algo que hacer después de las lluvias que dejaban las calles llenas de charcos y ese olor a tierra mojada que tanto me gustaba. Una de nuestras costumbres, que ahora me da pena admitir, era salir por las tardes, justo cuando las mujeres regresaban a sus casas. Nos parábamos bajo la farola de la plaza principal y observábamos cómo, al pasar por los charcos, levantaban un poco sus faldas para no ensuciarlas. Era una época en la que no se veían más que los tobillos de una mujer, y para nosotros eso era suficiente para emocionarnos. Risas, comentarios y alguna que otra apuesta sobre quién sería la próxima en pasar eran parte de nuestra rutina. Recuerdo bien esa tarde. Había llovido fuerte y el cielo se veía de un naranja quemado que anunciaba que pronto caería la noche. Nos reunimos en el mismo lugar de siempre, bajo la vieja farola que ya parpadeaba, como si también estuviera cansada de nuestras tonterías. Entre bromas y carcajadas, dejamos que el tiempo pasara, mientras las mujeres iban desapareciendo una a una hacia sus casas. Ya casi oscurecía por completo cuando Andrés, quien siempre tenía el ojo más rápido, señaló algo a lo lejos. «¡Miren! ¿Quién será esa?», dijo. Todos volteamos al mismo tiempo. Era una mujer que venía caminando hacia nosotros. Desde la distancia, su figura llamaba la atención. Llevaba un vestido largo, blanco como la espuma, que brillaba con la luz de la farola. Su cabello oscuro caía sobre sus hombros y su andar era elegante, como si no tocara el suelo. Yo nunca la había visto, dije, con un nudo extraño en el estómago que traté de ignorar. Los demás también estaban desconcertados. Huejotzingo era un pueblo pequeño. Todos conocíamos a todos y esa mujer definitivamente no era de aquí. Cuando se acercó más, nos callamos. Su belleza era hipnotizante. Tenía la piel pálida, casi translúcida,
y unos ojos oscuros que parecían mirar directamente a tu alma. Caminaba con calma, como si supiera que éramos incapaces de apartar la vista. Algo en mí quería irme, pero mis pies no respondían. Era como si estuviera atrapado en un hechizo. La vimos acercarse al charco más grande justo frente a nosotros. Mi corazón latía rápido. No sé si era emoción o nervios, pero todos clavamos la mirada en sus pies. Y entonces lo hizo. Levantó ligeramente el vestido, lo suficiente para dejarnos ver lo que tanto esperábamos. Pero lo que vimos nos dejó congelados. Donde deberían estar sus delicados tobillos y pies, había algo que no tenía sentido. Sus piernas terminaban en pezuñas negras, grandes y grotescas, como las de un animal. No podía ser real, no podía ser humano. El aire se volvió pesado y el silencio fue roto por los gritos de Andrés. ¡Vámonos! ¡Vámonos!, gritó mientras daba un paso atrás. Yo no podía moverme. Mis ojos seguían fijos en esas pezuñas, en la forma en que hacían un sonido hueco contra las piedras mojadas. Cuando levanté la mirada, ella me estaba viendo, con una sonrisa que era todo menos amable. Era el tipo de sonrisa que te quita el sueño. Finalmente, mis piernas reaccionaron y corrí tan rápido como pude hacia mi casa, sin mirar atrás. El sonido de mis pisadas se mezclaba con lo que parecía un eco de las pezuñas siguiéndome. Pero no me atreví a voltear. No quería saber si realmente estaba detrás de mí. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa sonrisa y esas pezuñas. Algo en mi interior me decía que esto no había terminado. Al día siguiente, me levanté con los ojos pesados y el cuerpo entumecido. Apenas había logrado dormir un par de horas. Mi mente seguía dándole vueltas a lo que habíamos visto. ¿Había sido real? ¿O quizás solo una broma pesada de alguien que conocía nuestras costumbres? Traté de convencerme de que todo había sido un mal sueño, pero en el fondo sabía que no era así. Salí de mi casa con la intención de buscar a mis amigos. Necesitaba hablar con ellos, asegurarme de que no estaba perdiendo la cabeza. Primero encontré a Pedro, sentado en la banca frente a la iglesia. Su cara lo decía todo. Estaba igual o más afectado que yo. «¿La viste, verdad?», me dijo en cuanto me acerqué. Asentí y sin necesidad de decir más, caminamos juntos hacia la tienda del pueblo, donde solíamos reunirnos. Ahí estaban Andrés y Javier, ambos con el mismo semblante pálido. Nos miramos unos segundos en silencio antes de que Andrés soltara. «No podemos quedarnos callados sobre esto». Todos asentimos. Había algo en esa mujer, algo que no solo daba miedo, sino que parecía venir con una advertencia. Decidimos ir con el padre Matías, el sacerdote del pueblo. Aunque no éramos particularmente religiosos, sabíamos que él conocía todas las historias y leyendas de la región. Si alguien podía ayudarnos, era él. Llegamos a la parroquia al mediodía, cuando el sol empezaba a calentar las piedras del atrio. El padre Matías estaba sentado bajo un árbol, con su sombrero de paja y un rosario en las manos. Nos escuchó en silencio mientras le contábamos todo. No nos interrumpió ni una sola vez, pero su rostro cambió cuando mencionamos las pezuñas. Cuando terminamos, suspiró profundamente y se levantó con calma. «Lo que vieron anoche no es un cuento», dijo con voz grave. «Esa mujer es conocida como la mujer de las pezuñas. Aparece para castigar a los hombres que no respetan a las mujeres, que las ven como algo que no merecen respeto. Su aparición no es casualidad». Sentí un escalofrío recorrerme. ¿Era esto un castigo por nuestras acciones? El padre continuó. «Se dice que ella fue una joven hermosa que, en vida, sufrió el desprecio y la burla de los hombres de su pueblo. Murió sola, pero regresó para enseñarles una lección a quienes no valoran a las mujeres. Si han visto sus pezuñas, significa que han sido marcados.
¿Marcados para qué?, preguntó Javier con voz temblorosa. El padre Matías nos miró fijamente. Para cambiar. Si no lo hacen, ella regresará. Y la próxima vez no será para advertirles. Esas palabras se quedaron grabadas en mi mente mientras regresábamos al pueblo. El ambiente se sentía más pesado, como si la sombra de esa mujer nos siguiera a donde fuéramos. Mis amigos y yo prometimos no volver a nuestras costumbres de antes, pero el miedo no desapareció. Cada noche, al intentar dormir, sentía que unos ojos oscuros me observaban desde el rincón de mi cuarto. Esa misma semana empezaron a pasar cosas extrañas. Las risas y bromas de nuestras reuniones habían desaparecido. Nadie quería hablar de lo que había pasado, pero se notaba que cada uno estaba viviendo algo similar. En mi caso, sentía un frío inexplicable dentro de mi casa, incluso cuando hacía calor afuera. Mis sueños estaban plagados de imágenes de aquella mujer y sus pezuñas. A veces despertaba sudando, seguro de que había oído el eco de sus pasos dentro de mi habitación. Una tarde, mientras intentaba distraerme ayudando a mi madre a cargar leña, vi algo que me heló la sangre. En la tierra blanda cerca del fogón había marcas de pezuñas. Al principio pensé que podrían ser de algún animal, pero eran demasiado grandes y estaban perfectamente delineadas, como si alguien las hubiera dejado intencionalmente. Intenté ignorarlo, pero esa noche, mientras me preparaba para dormir, el eco de esas pezuñas resonó en mi cabeza. Cerré la ventana con fuerza y me envolví en las cobijas, esperando que todo fuera parte de mi imaginación. Pero cuando apagué la luz, escuché algo. Era un sonido suave, pero inconfundible. Pezuñas, lentamente, acercándose a mi puerta. No me atreví a moverme. El sonido se detuvo justo afuera y el silencio que siguió fue aún peor. Cuando creí que todo había terminado, una voz suave, casi un susurro, rompió la oscuridad. Ramón. La voz resonó en mi cabeza como un eco interminable. Ramón. Ese susurro llevaba algo más que palabras. Era frío, intenso, como si me estuviera llamando desde dentro de mi propia alma. Quería gritar, quería correr, pero mi cuerpo no respondía. Estaba paralizado, envuelto en un terror que no podía describir. Las pezuñas comenzaron a sonar de nuevo, esta vez moviéndose lentamente alrededor de mi casa. Podía oírlas en el pasillo, en la sala, incluso en la cocina. Cerré los ojos con fuerza, rogando que todo fuera un sueño, pero el sonido se detuvo de golpe. Abrí los ojos con cuidado y ahí estaba ella, al pie de mi cama. La luz de la luna que se colaba por la ventana iluminaba su figura y una vez más su belleza me desconcertó. Su vestido blanco parecía brillar y su rostro mantenía esa sonrisa inquietante que había visto la primera noche. Pero sus ojos eran pozos oscuros, llenos de algo que no podía comprender. Miré hacia abajo y vi de nuevo esas pezuñas, brillando húmedas contra el suelo de madera. ¿Qué quieres de mí?, logré susurrar, con la voz quebrada por el miedo. Ella inclinó la cabeza como si estuviera analizándome. Entonces dio un paso hacia adelante y mi corazón latió tan fuerte que pensé que iba a explotar. No vine por ti, Ramón, dijo con una voz que era suave y cruel al mismo tiempo. Vine a recordarte lo que olvidaste. Respeto. Mi mente se llenó de imágenes. Recordé cada tarde en que mis amigos y yo nos parábamos bajo la farola, riéndonos y haciendo comentarios sobre las mujeres que pasaban. Recordé cómo les quitábamos su dignidad con nuestras miradas y palabras. Y sentí vergüenza, una que era más pesada que el miedo. Ya aprendí la lección, le dije desesperado. Ya no lo haré, te lo prometo. Ella sonrió más ampliamente y esa sonrisa me hizo estremecer. Eso espero, Ramón, pero tus promesas no son para mí, son para ellas. Dio media vuelta,
caminando hacia la ventana, y sus pezuñas hicieron ese sonido hueco que nunca olvidaría. Antes de desaparecer en la luz de la luna, giró la cabeza hacia mí una última vez. Si vuelves a olvidar, regresaré. Y la próxima vez no seré tan amable. Y entonces se fue. El silencio llenó mi cuarto, pero yo no podía moverme. Me quedé despierto toda la noche, repasando cada palabra, cada mirada de esa mujer. A la mañana siguiente, salí al pueblo con una decisión clara. Mi vida tenía que cambiar. Mis amigos y yo nunca volvimos a hablar de aquella noche, pero todos sabíamos que habíamos sido marcados de una forma u otra. Evitamos nuestras antiguas costumbres y comenzamos a tratar a las mujeres con el respeto que merecían. Nadie volvió a ver a la mujer de las pezuñas, pero en mi mente su figura nunca desapareció. Huejotzingo siguió siendo el mismo pueblo tranquilo, pero yo nunca volví a caminar por esas calles al anochecer. Y cada vez que oía el sonido de unas pezuñas, aunque fuera de algún animal, mi corazón se detenía por un segundo, porque sabía que si alguna vez olvidaba lo que ella me había enseñado, ella regresaría. En Tepotzotlán siempre había algo peculiar en el padre Esteban. Llegó a nuestra parroquia cuando yo era apenas un niño, y para entonces ya llevaba más de 10 años ahí. La gente decía que era extraño. Los sacerdotes normalmente no duraban tanto tiempo en un lugar, pero nadie parecía cuestionarlo directamente. Lo que realmente despertaba rumores eran los susurros sobre desapariciones. Mujeres, jóvenes y adultas que simplemente dejaban de aparecer como si la tierra las hubiera tragado. Aunque nunca se comprobó nada, los viejos del pueblo decían que el monte cercano guardaba secretos que no debían ser descubiertos. Yo no creía en esas historias. Hasta esa noche. Era tarde y, como de costumbre, estaba leyendo junto a la ventana. Desde ahí podía ver la plaza principal. El silencio de la noche me permitía concentrarme en las aventuras fantásticas del libro que tenía entre manos. Pero entonces algo rompió la monotonía. Una figura solitaria cruzaba la plaza. Llevaba una túnica negra con capucha y aunque no podía ver su rostro con claridad, su caminar me resultó familiar. Me tomó unos segundos darme cuenta. Era el padre Esteban. Había algo extraño en él. Miraba constantemente a los lados como si temiera que alguien lo estuviera siguiendo. Mi curiosidad despertó y un impulso inexplicable me hizo levantarme. Sin pensarlo 2 veces, me puse los zapatos y salí en silencio, asegurándome de no hacer ruido al abrir la puerta. Desde las sombras lo seguí. El padre se dirigía hacia el monte. Era un lugar al que la gente evitaba ir de noche. Decían que las almas de los muertos vagaban por ahí, buscando venganza. Mientras avanzábamos, el ambiente comenzó a cambiar. El aire se sentía más frío y los sonidos nocturnos desaparecieron. A cada paso sentía que algo me empujaba a regresar, pero mi curiosidad era más fuerte. Finalmente, llegamos a un claro iluminado por antorchas. Me escondí detrás de un árbol grande y observé con cuidado. Había varias personas reunidas alrededor de un montón de paja. Todas vestían túnicas negras y reconocí a algunos. Eran los que ayudaban al padre en la iglesia. En el centro del grupo, una joven estaba de pie, con las manos atadas y los ojos completamente blancos. Mi corazón comenzó a latir tan rápido que sentía que iba a explotar. El padre Esteban avanzó hacia la joven mientras los demás levantaban grandes crucifijos de plata. Comenzó a recitar palabras en un idioma que no entendía, pero cada sílaba parecía vibrar en el aire como si tuviera un peso propio. La chica empezó a temblar y un sonido gutural salió de su garganta. No era un grito humano,
sino algo más profundo, más oscuro. Quise correr, pero mis piernas estaban pegadas al suelo. De repente, la chica dejó escapar un rugido que hizo eco en todo el monte. Su cuerpo comenzó a arquearse de forma antinatural, como si algo dentro de ella estuviera tratando de salir. El padre Esteban continuaba con sus oraciones mientras rociaba agua bendita sobre ella. Al contacto, el agua se evaporaba en pequeños destellos de luz, como si estuviera quemándola. Fue entonces cuando sucedió. Un humo negro comenzó a salir de la boca de la chica. Era denso, casi sólido, y se movía como una serpiente en el aire. Formó una figura que no tenía rostro, pero sus ojos, dos huecos oscuros, parecían mirar directamente hacia mí. Sentí que el frío se apoderaba de todo mi cuerpo. El espíritu habló, con una voz tan grave que parecía venir de todos lados. ¿Creen que pueden detenerme?, dijo, burlándose del grupo. Este lugar siempre será mío. El padre no retrocedió. Levantó su crucifijo y gritó: «En el nombre del Altísimo, te ordeno que regreses al abismo». El espíritu soltó un rugido ensordecedor y comenzó a girar alrededor de la joven. Su cuerpo flotaba como si estuviera suspendida por hilos invisibles. El aire se volvió más pesado y sentí que me faltaba el oxígeno. Quería gritar, pero no podía. Finalmente, el humo negro se disipó. La chica cayó al suelo, inerte. Todos corrieron hacia ella, pero yo sabía lo que iban a encontrar. Mi pecho estaba a punto de explotar, pero no me atreví a moverme. «No tiene pulso», escuché decir a uno de ellos. El padre se arrodilló junto al cuerpo y cerró los ojos, como si estuviera rezando. Entonces, con una voz fría, dijo: «No podemos permitir que nadie se entere de esto». Dos hombres sacaron palas y comenzaron a cavar. No podía creer lo que estaba viendo. Sabía que debía irme, pero algo me retenía. El padre Esteban se levantó y dirigió una última mirada al cuerpo de la chica antes de ordenar que lo enterraran. Mientras el grupo se alejaba con el cuerpo, decidí que no podía seguirlos. Si me descubrían, sabía que no saldría de ese monte con vida. Regresé a mi casa corriendo, con el corazón en la garganta. Cerré la puerta con fuerza y me derrumbé en el suelo. No podía parar de temblar y las lágrimas caían sin control. Esa noche no dormí. Las imágenes de lo que había visto se repetían una y otra vez en mi mente. Pasaron los días, pero no podía olvidar. Intenté actuar como si nada hubiera pasado, pero cada vez que veía al padre Esteban en la iglesia, un escalofrío recorría mi cuerpo. Su mirada parecía más pesada, como si supiera que yo lo había visto. Entonces, una noche, algo extraño sucedió. Escuché un golpe en mi ventana. Me acerqué con cautela, pero no había nadie. Lo que encontré fueron símbolos grabados en el marco. Eran los mismos que había visto en los árboles del monte. Sabía que no podía quedarme callado. Algo dentro de mí me decía que esto no había terminado. Decidí enfrentar al padre Esteban. Esperé hasta el anochecer y fui a la iglesia. Estaba vacía, excepto por él. Estaba arrodillado frente al altar, rezando. «Padre, necesitamos hablar», dije, tratando de sonar firme. Se giró lentamente y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Miedo. «¿Sabes lo que vi esa noche?», dije. Él no respondió de inmediato. En lugar de eso, se levantó y caminó hacia una banca, donde se sentó con las manos entrelazadas. «Hay cosas que no deberías saber», dijo finalmente. Pero no me detuve. «¿Qué está pasando en este pueblo? ¿Qué era ese espíritu?». El padre suspiró. «Ese espíritu es antiguo, más viejo que este pueblo. Siempre ha estado aquí y siempre estará. Solo podemos contenerlo, pero a veces eso requiere sacrificios». Su voz era tranquila, pero sus palabras eran como un golpe en el pecho. Antes de que pudiera responder, el aire en la iglesia cambió.
Un frío intenso llenó el lugar y una risa grave resonó en las paredes. El espíritu había regresado. El humo negro salió de las sombras y formó la misma figura que había visto en el monte. Te advertí que no podías detenerme, dijo, su voz llena de burla. El padre tomó su crucifijo y comenzó a rezar, pero esta vez el espíritu no retrocedió. En cambio, se lanzó hacia él, envolviéndolo en una nube oscura. «¡Corre!», me gritó el padre, pero no pude moverme. El espíritu me miró y sentí que mi alma estaba siendo arrancada. Fue entonces cuando el padre hizo algo que nunca olvidaré. Sacó un frasco de agua bendita y lo rompió en el suelo, formando un círculo de luz que atrapó al espíritu. «¡No puedes quedarte aquí!», gritó, y con sus últimas fuerzas empujó al espíritu hacia la luz. El humo negro desapareció, llevándose al padre consigo. La iglesia quedó en silencio. Todo había terminado. ¿Pero a qué precio? San Sebastián del Oeste, Jalisco, era un pueblo pequeño, rodeado de montañas y cubierto de leyendas. Siempre había una historia que los mayores contaban con cautela, como si temieran que las palabras despertaran algo dormido. Pero había una que destacaba entre todas, la del viejo Víctor Morales y su casa en el monte. Víctor era un hombre extraño que había vivido solo durante años, aislado del resto del pueblo. Decían que practicaba cosas oscuras, rituales prohibidos, y que su desaparición había sido misteriosa. Aunque se decía que tenía una tumba en el cementerio local, siempre corrían rumores de que su cuerpo nunca había sido encontrado. Mis amigos Mateo, Santiago y yo éramos inseparables. Mateo, impulsivo y valiente, siempre nos metía en problemas. Santiago era el más sensato, aunque rara vez podía resistirse a nuestra insistencia. Y yo, Emiliano, era el curioso, el que siempre quería saber más, incluso cuando no debía. Una tarde, Santiago encontró una vieja foto de Víctor en la casa de su abuela. En la imagen, Víctor tenía una expresión que te ponía la piel de gallina. Sus ojos eran profundos, como si pudieran ver más allá de lo que uno quisiera mostrar. Fue entonces cuando Mateo propuso lo inevitable. Tenemos que ir a la casa. ¿Y si todavía hay algo ahí? Aunque Santiago y yo dudamos, la curiosidad nos ganó. Esa misma tarde, fuimos al cementerio para ver la tumba de Víctor. La lápida estaba intacta, pero había algo que no cuadraba. «Es demasiado nueva», dijo Santiago, señalando las fechas talladas. Algo no tenía sentido, y eso nos empujó aún más hacia la decisión equivocada. Esa noche, mientras caminábamos de regreso, nos encontramos con don Ernesto, un anciano del pueblo que siempre advertía a los jóvenes sobre los peligros del monte. Cuando le contamos lo que planeábamos hacer, su expresión cambió. «Esa casa no trae nada bueno. Nadie que ha entrado ahí vuelve a ser el mismo. Si son listos, se quedarán lejos». Pero, como siempre, ignoramos las advertencias. 2 días después, al amanecer, tomamos linternas y algo de agua y nos adentramos en el monte. El camino era más largo de lo que imaginamos, lleno de árboles altos que bloqueaban la luz del sol y raíces que parecían querer atraparnos. Después de casi 2 horas, finalmente vimos la casa. Era como en las historias, vieja, con ventanas rotas y una atmósfera que hacía que el aire pareciera más pesado. «¿Listos?», preguntó Mateo, tratando de sonar valiente. Nadie respondió, pero los 3 sabíamos que no había vuelta atrás. La puerta estaba entreabierta, como si la casa nos invitara a entrar. Mateo fue el primero en cruzarla, seguido de Santiago y yo. El interior era aún más perturbador. Todo estaba limpio, ordenado, como si alguien viviera ahí. En la sala había una mesa con un vaso de agua fresca y el reloj en la pared seguía marcando el tiempo. «Esto no tiene sentido», murmuró Santiago.
Pero Mateo, como siempre, seguía adelante, revisando cada rincón. Subimos las escaleras y entramos en una habitación al final del pasillo. La puerta estaba cerrada, pero Mateo la empujó sin dudar. Dentro había una cama, y en ella estaba acostado un hombre, cubierto con una sábana hasta la cabeza. Nos detuvimos en seco. ¿Será él?, susurré. Mateo, siempre impulsivo, se acercó y le quitó la sábana de un tirón. Era Víctor Morales. Su rostro era exactamente como en la foto, como si el tiempo no hubiera pasado, pero había algo en su piel, pálida y tensa, que parecía incorrecto. Santiago retrocedió murmurando: «Esto está mal, vámonos». Mateo, ignorando el miedo, se inclinó y tocó la mano de Víctor. En ese instante, sus ojos se abrieron de golpe y antes de que pudiéramos reaccionar, su otra mano salió de debajo de la sábana sosteniendo un cuchillo oxidado. Con un movimiento rápido, se lo clavó a Mateo en el cuello. La sangre brotó en un chorro y el grito de Mateo resonó en la casa. Santiago y yo quedamos paralizados por un segundo eterno hasta que grité: ¡corre! Víctor se levantó de la cama moviéndose con una rapidez inhumana. Santiago y yo corrimos hacia la puerta, pero Víctor nos seguía. Santiago tropezó en el pasillo y antes de que pudiera levantarlo, Víctor lo alcanzó, lo agarró del cuello y lo levantó en el aire. Los ojos de Santiago me buscaron con desesperación, pero no pude hacer nada. Con un sonido seco, Víctor quebró su cuello y dejó caer su cuerpo al suelo. Yo seguí corriendo, con las lágrimas cegándome y el corazón latiendo con fuerza. Logré salir de la casa, pero sabía que esto no había terminado. Corrí sin detenerme, con las piernas temblando y los pulmones ardiendo. Sentía que en cualquier momento Víctor aparecería detrás de mí, pero cuando llegué al borde del monte y miré hacia atrás, no había nadie. Esa noche inventé una historia para el pueblo. Dije que Mateo y Santiago habían caído al río y que la corriente se los había llevado. Nadie parecía dudar de mi versión, pero dentro de mí sabía que la verdad era mucho más oscura. Las noches siguientes fueron un infierno. Sentía que algo me observaba desde la oscuridad. A veces veía una sombra pasar frente a mi ventana y otras escuchaba pasos en el techo. Un día decidí hablar con don Ernesto. Le conté todo, desde la casa hasta lo que había pasado con mis amigos. Él no se sorprendió. Víctor no es un hombre común, dijo. Hizo cosas que lo condenaron, cosas que no deberías haber visto. Y ahora él se asegura de que nadie revele su secreto. Don Ernesto me advirtió que Víctor no me dejaría en paz mientras él existiera. Fue entonces cuando entendí lo que tenía que hacer: destruir la casa. Regresé al monte con una garrafa de gasolina y un encendedor. Estaba aterrorizado, pero sabía que no tenía opción. Al llegar, la casa parecía más siniestra que nunca, como si supiera lo que estaba a punto de hacer. Entré y comencé a rociar gasolina por toda la sala. De repente, lo sentí. Víctor estaba ahí, parado al final del pasillo, con sus ojos hundidos y un cuchillo en la mano. ¿Creías que podías deshacerte de mí?, gruñó. Me abalancé hacia la puerta, pero él se movió con una velocidad imposible. Logré esquivarlo y encendí el fósforo. Lo lancé al suelo y las llamas comenzaron a consumirlo todo. Víctor gritó, pero no salió. Se quedó dentro, mirando cómo las llamas lo envolvían. Yo corrí hacia el pueblo, escuchando el crujir de la madera y los gritos que se mezclaban con el viento. Esa noche, la casa ardió hasta quedar en cenizas. Pensé que todo había terminado, pero aún hay noches en las que siento que alguien me observa. A veces, cuando paso cerca del monte, creo ver una figura entre las sombras. Tal vez destruí la casa, pero la maldición de Víctor Morales nunca desaparecerá del todo. Llevaba días sintiéndome raro, como si algo no estuviera bien conmigo, pero todo empezó por mi maldito vicio.
Me llamo Miguel y soy de Misantla, un pueblo tranquilo en Veracruz, aunque mi vida no tenía nada de tranquila en ese entonces. Había pasado 3 días seguidos bebiendo sin parar por las cantinas del pueblo, rodeado de amigos que solo eran buenos para la fiesta. La diversión me duró hasta que desperté tirado en el río, luego en la calle y finalmente en un rincón del bosque donde ni yo sabía cómo había llegado. Era un abuso total. Cuando regresé a casa al 4.º día, mi madre, doña Clara, no dijo nada al principio. Solo me sirvió un plato caliente y me vio con una mezcla de enojo y preocupación. Yo pensé que me iba a dar uno de sus sermones, pero lo único que dijo fue: Miguel, esto no va a terminar bien. Ese día prometí dejar de beber, al menos por una semana. Me sentía mareado, pero no peor que en otras ocasiones. Pensé que era solo una resaca más, de esas que ya conocía bien. Sin embargo, al día siguiente, mi cuerpo no estaba igual. Tenía náuseas, escalofríos y un dolor en el pecho que me preocupaba. Mi madre estaba convencida de que algo no estaba bien. «Seguro tomaste algo que no debías», dijo mientras me veía pálido como un muerto. Ella sugirió ir con dona Inés, la curandera del pueblo. Yo no creía en esas cosas, pero la insistencia de mi madre y mi propio malestar me convencieron. Esa tarde fuimos a su casa, una cabaña sencilla rodeada de árboles. Doña Inés me recibió con amabilidad, pero con un aire de seriedad que me puso nervioso. «Tienes algo encima, pero no es solo la bebida», dijo después de verme. Me hizo un té y pidió que regresara esa noche para un ritual de limpieza. No entendí mucho, pero acepté. Esa noche fui solo. Mi madre tenía que cuidar a mi abuela y yo pensé que podría manejarlo. La cabaña de doña Inés estaba iluminada por velas y el ambiente era extraño, como si el bosque alrededor nos estuviera observando. Cuando entré, algo no cuadraba. Una mujer estaba allí, pero no era la misma que había visto en la tarde. Era increíblemente hermosa. Su piel parecía brillar bajo la luz de las velas. Aunque algo en su mirada me ponía incómodo, no pude evitar quedarme embobado. Me pidió que me recostara y cerrara los ojos mientras empezaba el ritual. Cerré los ojos, pero no por mucho tiempo. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda y abrí los ojos justo cuando la mujer volteó hacia mí. Lo que vi me dejó helado. Su rostro ya no era humano. Su piel estaba quemada, casi negra, y su boca mostraba una lengua larga y grotesca. En ese momento me quedé paralizado, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Aquella mujer que minutos antes parecía hermosa, ahora era una cosa horrenda, como salida de una pesadilla. Su piel era tan negra que parecía carbón, y sus ojos, que antes brillaban con un extraño encanto, ahora eran huecos y oscuros. Intenté levantarme, pero antes de que pudiera reaccionar, aquella cosa se movió con una rapidez inhumana, empujándome hacia el suelo con una fuerza descomunal. El golpe me dejó sin aire y la espalda me dolía como si me hubieran tirado desde un segundo piso. «¿Qué eres?», grité con lo poco de aire que me quedaba, pero no obtuve respuesta, solo un gruñido profundo que no parecía de este mundo. Mientras trataba de recuperar el aliento, sentí como unas manos invisibles rodeaban mi cuello. No podía verlas, pero el dolor y la presión eran insoportables. Estaba siendo estrangulado por algo que no podía entender ni ver completamente. Intenté defenderme, llevé mis manos a mi cuello para quitar esas garras, pero no podía tocar nada, como si fuera un fantasma. El pánico se apoderó de mí. Mi vista empezó a nublarse y cada segundo que pasaba sentía que la vida se me escapaba. Grité desesperado, aunque los sonidos apenas salían de mi garganta. ¿Así iba a terminar todo? Pensé en mi madre, en mi abuela, en cómo me encontrarían tirado en esa cabaña. De repente, escuché unos pasos apresurados. Alguien había entrado.
Era mi primo Gabriel. Al verme en el suelo, luchando contra algo que él tampoco podía ver, se lanzó hacia mí sin dudarlo. «Miguel, ¿qué te pasa? ¡Respira!», gritó mientras trataba de moverme. En el momento en que Gabriel me tocó, las manos invisibles soltaron mi cuello de golpe. Me llevé las manos al pecho, tratando de respirar con desesperación. El aire que entraba en mis pulmones quemaba, pero al menos estaba vivo. «¿Qué pasó aquí?», preguntó Gabriel mirando alrededor, buscando a alguien más. La cabaña estaba vacía. Aquella cosa ya no estaba. Traté de hablar, pero mi garganta estaba tan adolorida que apenas podía murmurar. Gabriel me ayudó a levantarme y me sacó tambaleando de la cabaña. Cuando llegamos afuera, nos encontramos con doña Inés, que regresaba con un pequeño balde y algunas hierbas en las manos. Al verme, se quedó helada. «¿Qué te pasó, muchacho?», preguntó alarmada, dejando caer todo lo que llevaba. Entre jadeos le conté lo que había pasado ahí dentro, tratando de no dejarme llevar por el miedo que todavía me recorría. Gabriel corroboró todo, aunque él solo había visto cómo me asfixiaba aparentemente solo. Doña Inés no dijo nada por un momento. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban. Finalmente murmuró: «Eso que te atacó no era humano». Doña Inés nos llevó de regreso a la cabaña, aunque yo no quería entrar ni un paso más. Gabriel insistió en que al menos explicara qué había sucedido ahí dentro. Al cruzar la puerta, doña Inés miró alrededor, con el rostro serio. Todo estaba desordenado. Las velas estaban tiradas y había marcas en las paredes, como si alguien hubiera rasgado la madera con uñas largas y afiladas. «¿Qué viste exactamente?», preguntó mientras examinaba las marcas. Le conté cada detalle: la mujer hermosa que se transformó en una criatura horrenda, su fuerza sobrehumana y cómo me atacó sin que pudiera defenderme. Cuando terminé, doña Inés me miró con una expresión sombría. «Eso no era humano. Lo que viste fue una nahuala, una entidad oscura que se alimenta de las almas de los desprevenidos. Estas tierras están malditas desde hace décadas, desde que un grupo de brujas realizaba rituales aquí, en lo profundo del bosque. Invocaron fuerzas que nunca debieron ser despertadas, y ahora esas cosas acechan a quienes se acercan demasiado». «¿Por qué me atacó?», pregunté, todavía temblando. «Porque estabas vulnerable. El alcohol, tus excesos, eso las atrae. Les gusta cazar a los débiles, a quienes no pueden defenderse. Eres afortunado de que tu primo llegara a tiempo». Gabriel y yo nos miramos en silencio, asimilando lo que acabábamos de escuchar. Doña Inés sugirió hacer un último ritual para protegerme, pero antes de hacerlo me miró directamente a los ojos. «Miguel, si no cambias tu vida, esto volverá a pasar. Y la próxima vez puede que no sobrevivas». Después de esa noche, mi vida cambió por completo. Decidí dejar el alcohol, algo que nunca creí posible. Pasé semanas recuperándome, tanto física como mentalmente, y cada vez que recordaba lo que vi en esa cabaña, un escalofrío me recorría el cuerpo. Doña Inés cumplió su promesa. Hizo un ritual de protección que, según ella, cerraría cualquier conexión que esa cosa tuviera conmigo. Pero su advertencia seguía resonando en mi cabeza. El bosque de Misantla estaba lleno de energías oscuras. Unos días después, Gabriel y yo volvimos al lugar, aunque no nos acercamos demasiado. Desde la distancia, observamos las copas de los árboles, tan densas que apenas dejaban pasar la luz. Ahora entendía por qué tantos evitaban ese lugar. «Nunca más te acerques aquí, Miguel», dijo Gabriel con firmeza. «No lo haré, te lo prometo», respondí, agradecido de seguir vivo para hacer esa promesa. Ahora, cada vez que escucho las historias de otros en el pueblo sobre apariciones y eventos extraños, no me burlo ni las ignoro. Sé lo que vi, sé lo que es sentir que algo oscuro te quiere llevar. Gracias a esa experiencia, dejé atrás el alcohol
y empecé a reconstruir mi vida. Pero hay noches en las que todavía sueño con ese rostro carbonizado, con esas manos invisibles apretando mi cuello, y despierto con el corazón latiendo como loco. Esta es mi advertencia para todos ustedes. No jueguen con su vida. Hay cosas en este mundo que no entendemos, y algunas son mucho más peligrosas de lo que podemos imaginar. Nunca regresé al bosque de Misantla, y espero que nadie más lo haga, sobre todo de noche.